hermanos, somos el Ministerio de Danza Anishelak. Yo soy la hermana Denise. Y yo soy el hermano Ernesto. Y esta tarde venimos a compartirle la tercera sesión de este taller de danza que estamos llevando con mucho cariño para ustedes. Antes que nada, queremos ponernos en presencia de nuestro Señor y para eso vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, en la que tú nos permites poder conectarnos con todos tus hijos, Señor. Te pedimos que cubras con tu sangre preciosa este momento, este taller y todas las cosas que se difunden a través de la página de nuestra comunidad, Señor, que tú sabes que todas son para tu gloria. Padre bendito, te pedimos también que cubras con tu sangre preciosa a todas las personas que están viendo, escuchando y van a poder ver este taller, que lo hacemos en tu nombre, Señor, y con el único fin de glorificarte. Amadísimo Señor, te pedimos también que nos cubras a nosotros, para que seas tú quien hable por medio de nosotros y sea solamente tu santa voluntad lo que en ese taller se transmita, Señor. Sabes que nosotros disponemos nuestro corazón a ti y queremos que siempre tu voluntad sea hecha y podamos glorificarte de esa manera. Te damos gracias, amadísimo Señor, por cada persona que está participando de este momento y por todas las personas que hacen posible que esto se dé de esta manera. Amadísimo Padre, te agradecemos infinitamente por esta oportunidad. Gracias, Señor. Y te entregamos absolutamente todo lo preparado y todo lo que vamos a hacer, como siempre, Señor, para tu santa gloria. Mamita María, en esta tarde te pedimos también que intercedas por este momento, que vengas y te sientes con nosotros en este compartir que hemos preparado con tanto amor para nuestros hermanos, que también tú te alegres con nosotros de la manera en que queremos adorarle, que intercedas por cada uno de tus hijos y por cada una de sus situaciones. Sabemos, mamita, que estos momentos son un poco complicados, pero con tu intercesión y con la confianza que tenemos en nuestro Señor, vamos a salir libres de esto también, amadísima mamita. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Ahora sí. Bien, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy con nuestro, quinto tema. El día de hoy comenzamos con ministros de danza. Bien, vamos a tocar varios puntos al respecto de cómo es la vida y cómo debe desempeñarse un ministro de danza dentro y fuera de su comunidad. Debemos hablar primero de la espiritualidad del ministro de danza. La adoración en espíritu y verdad es el culto verdadero y pleno a Dios. Lo que se busca es promover la adoración a través de la danza, así como nos invita el Salmo 150, a que alabemos al Todopoderoso. El ministro de danza es un adorador en todo nivel. De ahí que el Espíritu Santo y la misma comunidad le exijan un comportamiento ejemplar, porque todo adorador es un ejemplo a seguir de lo que debemos ser todos los creyentes en aquel que estableció el culto verdadero y perpetuo a Dios, Padre, en espíritu y verdad. Esto lo podemos encontrar en la cita bíblica de Juan 4:24. ¿Sí, hermanos? ¿Qué nos indica esto? Que tenemos que ser como ministros de danza, personas transparentes dentro y fuera de nuestra comunidad. Debemos llevar la doctrina católica, no solamente cuando estamos portando el efod o estamos portando el traje o la vestidura de danza, sino también digamos fuera de nuestra comunidad, ¿no? En la calle, en nuestro barrio, con nuestros amigos, ¿no? Nosotros como adoradores tenemos el deber de ser personas que en todo momento estemos invocando a Dios y que se refleje en nuestro accionar. ¿Sí, hermanos? Un ministro de danza no se puede quedar simplemente en la danza de adoración. Es necesario que tenga lo que muchos llaman la comunión con Dios, la relación de compañerismo y participación que se experimenta con nuestro Señor. Es tener la capacidad de mirar cara a cara su excelsa gloria y mantenerse en ese estado. Para lograr esa comunión con Dios es necesario que un ministro de danza cultive ciertas virtudes. Todos los cristianos estamos llamados a encarnar en nuestra vida estas y otras virtudes que la Sagrada Escritura nos muestra. Pero a un ministro de danza se le exige mucho más
por ser incienso viviente ante la presencia del 3 veces santo. Tenemos que ser capaces, como les decía en un comienzo, de poder con nuestra vida mostrar a todo el mundo la presencia de Dios, cómo Dios nos cambió a nosotros, cómo nos reformó, cómo hizo que nuestra vida fuera mejor mediante su palabra, mediante su voluntad. Hermanos, el ministro de danza es una persona que está frente a un escenario donde cuando comienza lo que es la jornada, pues está a la vista de todos. Y todos ven personas que están en una adoración máxima. Cuando termina lo que es la jornada, cuando termina lo que es el retiro o una misa, y salimos y nos ponemos nuestra ropa y ya nos vamos a nuestra casa, debemos seguir con esa misma actitud. Sí, hermanos, es algo que no se debe perder, que no sea solo en el momento que estamos danzando, sino que también se refleje fuera de ello. Claro, que no sea como una máscara, sino un modo de vivir. Así es. También podemos hablar de la fe en Jesucristo. Esto es lo que primero se le exige a todo ministro de danza. Nadie adora ni ama lo que no reconoce. Como alguien puede adorar a Dios Padre si no reconoce a su amado Hijo Jesús, aquel que es nada menos que el sumo sacerdote. Como alguien pretende ser ministro de danza, ejercer su sacerdocio real mediante el ministerio de la danza de adoración, si no se ha sometido a la autoridad del sumo y eterno sacerdote que es Jesús de Nazaret. La danza de esta persona que no se somete ante la presencia de Jesús no es agradable a nuestro Padre Creador, sino que será como un incienso contaminado. Sencillamente no puede danzarle al Señor en ese estado, porque su ofrenda no será recibida y en cambio podría atraer severos castigos para sí. Como el Señor nos dice en su palabra en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos. Sí, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta que como ministros de danza, nosotros lo que hacemos es revestirnos y hacer una adoración por medio de la danza, ¿sí? Así como existen otros ministerios, el ministerio de oración, el ministerio de música, nosotros como ministerio de danza estamos en todo momento danzándole al Señor, pero en un estado de adoración, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nosotros le danzamos a Jesucristo, que nosotros estamos en todo momento agradeciéndole por todo lo que nos ha regalado, por todo lo que nos protege día a día. Y más ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, en los cuales tal vez no podemos ir a nuestros retiros, a nuestras jornadas, estamos aislados en casa, pero aún en casa podemos realizar esa adoración, ¿sí, mis hermanos? Bien, hermanos, también comentarles acerca de la lealtad como buen soldado de Cristo. Para empezar, debemos estar debidamente purificados para entrar en la presencia del Señor. Mantenerse leal al Señor es de las cosas más terribles para todo ministro de danza, porque lealtad a Dios exige grandes sacrificios. Muchas veces hay que sacrificar gustos y pasatiempos que difieren mucho de lo que es un seguidor de Cristo, como la música, como tal vez algunas películas que antes nos gustaba ver, tal vez alguna ropa. Bueno, a mí me gustaba usar, por ejemplo, polos negros. Bueno, uso polo negro, pero es el polo del ministerio. Pero antes, diferente. Acá decía Metallica, decía otras cosas, ¿no? Eso ha cambiado un poquito, ¿no? Recordemos que los pactos con Dios son sagrados y deben respetarse al 100%, ¿sí, hermanos? Consagración al ministerio. Todos los creyentes podemos danzarle al Señor, pero quien piense dedicarse a la danza para el Señor de manera profunda y dedicada a través de un ministerio de danza, de su congregación, comunidad, obviamente dentro de lo que nuestra Santa Iglesia Católica lo permite, debe pasar por una consagración. ¿Sí, hermanos?
Por ejemplo, nosotros vamos a realizar lo que es estos temas que van a durar un buen tiempo, el tiempo que Dios quiera. El tiempo que nos tome terminar los temas, porque es importante culminar el curso, ¿no? Amén. Y nosotros teníamos un plan que era realizarlo de manera presencial. Obviamente ahora no se puede, pero dentro de este plan que teníamos de forma presencial, después de terminar los 3 módulos íbamos a pasar a lo que era un acto de adoración, un acto de consagración, perdón, en el cual un sacerdote amigo, conocedor, ministro de danza, nos iba a apoyar en ese momento, ¿no? En ese momento espiritual, claro, donde tú le entregabas tu adoración, tu danza al Señor, tu servicio, ¿no? Y te consagrabas como ministro, todo tu baile, toda tu danza para Él, ¿no? Y obviamente pues eso significa dejar ciertos apegos, ¿no? Dejar de bailar pegadito, ¿no? del reggaetón, ¿no? O escuchar músicas que difieren, como tantos grupos que hay, ¿no? Claro, cosas muy sexualizadas, ¿no? Siempre tiene que haber una coherencia, como decíamos en la sesión pasada, y como decía Santa Teresa de Jesús, vivir acorde al Evangelio, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre tu vida y cuando vas a servir, porque no es que cuando vas a servir eres uno y cuando estás en tu casa eres otro, no, siempre tiene que haber una coherencia, una comunión entre quién eres en el servicio y quién eres en tu casa, tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo, hermano. Mientras más agaches la cabeza, más fuerte serás. Uno de los defectos en los que más caen los ministros de danza es en la vanidad, precisamente porque la danza de adoración está revestida de belleza, de estética, de lo hermoso, aunque muchas veces la danza no salga muy hermosa, muy estética, porque uno es gordito, pero Dios ve el corazón. así es, ¿sí? Lo hermoso es eso, el corazón Sí. tiene que estar hermoso. Sí, a partir de eso debemos esforzarnos Claro. por pulirnos más, así nos cueste un poco, tenemos que intentarlo. Sí. Es nuestro deber como ministros de danza. Es nuestro deber, es nuestra obligación, porque al Señor siempre se le entrega excelencia. Tiene que ser así. Amén. Es parte de nuestra vocación. Amén. Sí, hermanos, a muchos se les olvida que están adorando al Señor y se aferran más a su condición de artistas. Sí, hermanos, recuerden que si bien es cierto, este es un ministerio que es muy visto, puede ser muy visual, porque estamos en todo momento frente a un escenario, pues tenemos que tener en cuenta que nosotros más que artistas somos adoradores. Amén. O sea, ese es el primer punto que tú tienes que tener en cuenta. ¿Sí? De esto parte muchas veces la vanidad, el hecho de recibir aplausos o algún comentario, ¿no? Recuerden que todo esto nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, no lo hacemos para nosotros. Nada es para nosotros y en realidad Él lo permite todo. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta, hermano. Claro, es ese momento en el que tú, cuando estás danzando, le pides al Señor que no te vean a ti, ¿no? Tú no quieres ser el que esté ahí adelante. Tú lo que le pides al Señor es que cuando tú estés danzando al Señor, decirle, Señor, que seas tú el que sea visto, que seas tú el que sea glorificado, que no me vean a mí, que te vean a ti, ¿no? Ese es el verdadero sentido. Claro. Y por ejemplo también mencionar que este texto bíblico, Primera de Pedro 2:9, nos dice: pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que fue llamado de las tinieblas a su admirable luz. Porque nosotros en el bautizo somos consagrados a Él, ¿sí? Consagramos nuestra vida al Señor y somos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos que tener también muy en cuenta eso, que como ministros de danza tenemos que seguir un lineamiento que nos exige ser unas mejores personas y cuesta hacerlo, sí, pero también hay que intentarlo, y mientras tú más lo intentes de corazón, el Señor te ayuda, te apoya, y poco a poco también ir mejorando en otros aspectos como la técnica, que obviamente también es algo que lo vamos a hablar ahora más adelante, ¿sí? Es importante. Es muy importante. Ahora bien,
La humildad no significa negar lo que uno es. La humildad consiste en no alardear de lo que se es o se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo nosotros somos ministros de danza y no podemos ir por ahí como no, diciendo sí, mira, yo lo hago bien, tú no lo haces bien, o tal vez en un momento de aplausos, ¿no? De recibir todas estas flores que no son, para, nosotros, ¿no? todo es para el Señor. Claro, decir, no, hemos venido a danzar y nada más, se termina la danza y me voy. No, el servicio es completo, ¿no? Si hay que ayudar después, como bien me decía mi hermanita María, que te mando un beso, hermanita, nos decía, ¿no? El servicio, cuando nosotros estábamos en el aprendizaje nos comentaba, nos decía, a veces hemos visto compañeros que piensan, ¿no? Que ya, entonces venimos a danzar, danzamos, nos alistamos y luego nos vamos. Pero no es eso, ¿no? O sea, uno termina de danzar, se cambia, se pone su ropita normal, tu jeansito, tu polito, y si ves que un hermano está necesitando ayuda, cargando equipos, barriendo, limpiando, pues vas y ayudas, ¿no? Porque es todo, o sea, no es solamente que nosotros danzamos y por ende no tenemos que hacer absolutamente nada más. Todo lo contrario, si estamos en la posibilidad de ayudar, se ayuda, se da, se puede. El tiempo no es nuestro, el servicio no es para nosotros, es para el Señor, y cualquier cosa que uno haga, lo hace siempre para el Señor. Amén. Y recordemos que en el caso de un ministerio de danza, tenemos que cuidarnos mucho de lo que es la soberbia y la vanidad, porque ese es un arma que el enemigo utiliza muchas veces para romper lo que son ministerios de danza. Y bueno, pues seguramente también otros ministerios, ¿no? Pero claro, nosotros, ministerio que esté frente al público, pues. Nosotros lo decimos a modo de el ministerio que nosotros conformamos. Tenemos que tener mucho cuidado con esos temas, ¿sí? Tenemos que entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, ¿sí, hermanos? Sí, lo hemos visto suceder, es triste, es doloroso, se mete la soberbia, se mete la vanidad. Otro modo también en el que el enemigo ataca a los ministros de danza es con la moral, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te presentas a danzarle al Señor, lo primero que le ofreces es tu cuerpo. Entonces, tu templo tiene que estar limpio. Entonces, el enemigo no quiere eso porque el demonio detesta a los adoradores. O sea, nos odia, pero a morir. Lo bueno es que contamos con la protección de nuestro Padre, que es 1000 veces más poderosa. Entonces, nos quiere atacar por ese medio. ¿Para qué? Para que cuando tú te presentes frente al Señor a danzarle, te diga, no estás limpio, tu ofrenda no está limpia, estás sucio, no mereces, no vales, no, eso. Entonces hay que cuidar mucho esa moralidad, ¿no? Es un consejo que les damos también por propia experiencia, porque lo hemos visto suceder, hemos visto ataques terribles a ministerios muy bien formados, muy fuertes. Entonces hay que mantenerse mucho en oración y, como dice el hermano, siempre desterrar de nuestra vida lo que es la vanidad, la soberbia, ¿no? Siempre antes del servicio pedir al Señor cobertura, y después del servicio renunciar a todo tipo de vanidad, ponerlo a los pies de su cruz. Si es que algo entró en ese momento, Señor, lo ponemos en tus pies. Nosotros en nuestra comunidad, gracias a Dios, tenemos la dicha, la felicidad de conocer este tipo de oraciones, porque la llevamos en los retiros, ¿no? En los servicios que hacemos, ese tipo de oraciones de renuncia. Entonces lo conocemos, lo podemos hacer. En cada servicio tiene que ser así, amados hermanos. Amén. Recordemos también que hay que servir al Señor con alegría, como lo dice el Salmo 102. Servid al Señor con alegría, entrad a su presencia con cánticos de júbilo. Amén. Sí, hermanos. Hay un tema también que un ministro de danza debe considerar, que es acerca de su vestimenta, ¿sí? Recuerden que San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 3:16 que somos templos de Dios y que su Espíritu mora en nosotros. Amén. Si nuestro cuerpo es templo de Dios, debemos tratarlo como tal y cuidarlo, ¿sí? Es lo que les decía hace rato, ¿no? Debemos tener cuidado con nuestra forma de vestir. Si eres católico, si eres un ministro de danza, no puedes ir portando, no sé, tal vez un polo con un estampado que salga acá un muerto, ¿no? O algo que difiera de nuestra doctrina, ¿no? Algo que le haga propaganda al maligno. De grupos, claro, hay grupos que en sus canciones pues destruyen, ¿no? Todo lo que es la moral de las personas,
Y eso no es lo que un ministro de danza debe reflejar. Tenemos que cuidar mucho. Tenemos que los hombres vestirse como hombres, ¿no? Tenemos que saber diferenciar lo que es la masculinidad de la feminidad. Exacto, ¿no? Y bueno, para las chicas también tener mucho cuidado con la forma como se visten. Por ejemplo, cuando van a misa, ¿no? Cuando van a los retiros, ¿no? Debemos ser prudentes en la forma que ellas se visten. ¿No? Claro, no queremos ser piedra de tropiezo, ¿no? Sí, un ministro de danza tiene que también, como yo les decía, ¿no? Cuando estamos con nuestro traje, con nuestra vestidura, nosotros reflejamos lo que es ser un ministro de danza, pero cuando no, también tenemos que hacer de la misma manera. ¿Sí, hermanos? Mente sana en cuerpo sano, ¿Esto qué significa? Continuando con la misma consigna, el cuidado del cuerpo también incluye la atención a la salud física. Muchos ministros de danza están atentos a su situación espiritual y eso es muy bueno, pero descuidan su salud física y en un servicio sufren bajones, dolores musculares, mareos, luxaciones, problemas respiratorios, y en fin, muchas deshidratación. Y acá es donde, bueno, nosotros les vamos a dar algunos tips, ¿no? Por ejemplo, de tu vestidura, ¿no? Antes de, ¿no? Creo que nosotros como Ministerio de Danza ensayamos toda la semana, una vez por semana, ¿sí? Duro y parejo, 2 horas, sí. Entonces, eso a nosotros, ¿qué nos trae? Nos trae, digamos, la capacidad de poder, en un momento de una jornada, saber qué hacer, ¿no? Digamos, estar conectados. Claro. Entonces, en esos ensayos también nosotros sabemos qué es lo que podemos y no podemos hacer. ¿Sí? Hay limitación. Hay limitaciones, ya sea por la edad, por este cuerpo, decadente, ¿no? Y también tenemos que, sobre todo, así como los futbolistas, como los militares, nosotros tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos, claro, para el servicio. Así es. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo de contracturas, tenemos que realizar estiramientos. Tú, ministro de danza, hay que calentar primero antes. Hay que calentar. Primero hay que calentar. Cuando ya el cuerpito está caliente, estirar. Porque no vaya a ser que en una flexión, en un paso, el músculo lesión. No se puede danzar. Y sí, el Señor sana, pero también uno tiene que saber cuidarse, ¿no? Sí, claro, tenemos que, en nuestra vestidura, ¿no? Tratar de hacerla holgada para poder realizar los buenos pasos. Pero tú ya te metiste en mi tema también, entonces perdón. Estamos a mano. ¿No? Es que en realidad es parte de, porque cuando tú... todo está conectado. Si vas a danzar con una ropa muy ajustada, tal vez te puede quitar circulación. No vas a poder hacer el movimiento bien. El tema del calzado también, ¿no? Que te pueda ayudar a no sufrir tropiezos o tal vez algún esguince. Sí, ¿no? Tiene que ser algo muy flexible. De preferencia, ministros de danza, cómprense un calzado que les permita danzar con Yo le voy a dejar la fotito porque me toca. Ya, va a dejar la foto. Yo voy a dejar la foto. Sí, y otras es cosas. Una sugerencia. Y otras cosas que debemos cuidar, muy aparte de lo físico, es en nuestra mente, las cosas que vemos, ¿sí? Temas de pornografía, temas de... erótico, violento. Claro, ¿no? Películas de terror. Tal vez, tiene contenido pues no muy sano, en realidad nada sano, ¿no? Y eso te afecta. Claro, si algo te hace sentir mal, definitivamente no viene de Dios. Bien, hermanos, todo lo que les he mencionado el día de hoy ha sido básicamente los puntos más importantes que un ministro de danza necesita para poder llevar el servicio de una manera correcta, ¿sí? Por mi parte termino lo que es el tema número 5 de este curso y ahora paso con la hermana Denise para que continúe. Así es. Bueno, hermanitos, el tema que les voy a compartir el día de hoy, sé que muchos han estado esperando ese tema porque muchas veces me lo han consultado, es la vestidura de un ministro de danza. Vamos el día de hoy a hablar cómo debe ser la vestidura de un ministro de danza.
Antes de empezar a tocar este tema, les quiero decir que las vestiduras de un ministerio y otro usualmente difieren en algunas cosas, pero hay ciertos parámetros que debemos de respetar. Por ejemplo, las bases, ¿no? Los nombres de las prendas. Ahora lo vamos a tocar con más detenimiento, pero lo que les quería dejar en claro es que siempre una vestidura se elige en oración. No vayan a hacer lo que hacen de repente algunos hermanitos que entran a una página, buscan, dicen, ay, este me gusta, este quiero. Porque si hacemos eso, estamos haciendo nuestra voluntad. Y eso es lo que no queremos. Un ministerio siempre va a querer hacer la voluntad ¿de quién? De nuestro Señor. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar qué cosa quiere regalarnos como vestidura? A nuestro Señor. Y el Señor revela. El Señor revela, el Señor te enseña. Es más, el Señor en oración te lleva a la tienda donde tú vas a comprar tu tela. El Señor en oración te va a llevar donde el Señor que lo va a confeccionar. El Señor lo hace todo. Pero para eso tenemos que dejarle las cosas en sus manos. Porque a veces no le dejamos actuar. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no le dejamos al Señor que nos guíe, que nos lleve, que nos enseñe. Entonces hay que hacer eso siempre, hermanitos. Todas las cosas en oración. Para eso van a tener que hacer sus ayunos, van a tener que hacer, pero el Señor les va a revelar. Van a ver que así va a ser. Entonces entramos a tocar el tema de lo que es la vestimenta de un danzor. La vestimenta de un danzor no es más que la de un adorador. Sabemos que nosotros, como ministros de danza, somos adoradores en esencia, ¿no? Somos ministros que traemos la presencia de Dios al pueblo y nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que tener en cuenta que adorar en espíritu y en verdad no depende de la ropa, no depende de qué zapatos me ponga, no depende de qué peinado tengo, de que si mi vestidura es más bonita que la del otro hermano y yo por eso soy más santo. No, eso depende del corazón. La adoración, nuestra adoración tiene que nacer de nuestro corazón sin apariencias, tal y cual, real como el Señor la ve. Tocábamos la semana pasada que el Señor lo puede ver todo, entonces de nada sirve estar fingiendo, ¿no? Entonces debemos recordar siempre que debemos llevar una vida de santidad. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, el Señor nos dice así: el que a ustedes les llamó es santo, y también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Entonces, hermanitos, la palabra de Dios nos habla súper claro. Nos dice que así como Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos, ¿no? Entonces, en nuestra manera de vivir, tenemos que tener un corazón que esté alineado a la voluntad de Dios para poder cumplirla, para poder llevarla a cabo. Entonces, de esa manera, vamos a poder nosotros ser un verdadero instrumento en sus manos, porque eso es lo que realmente somos, hermanos. El Señor hace todo, entonces el Señor nos va a usar a nosotros para Él poder tocar a toda la comunidad. Si es que el Señor quiere sanar a su comunidad y tú eres un templo del Espíritu Santo y estás en santidad y estás llevando tu vida de manera correcta, el Señor te va a poder usar como un instrumento fino. Si no es así, como decía el hermano, ¿cómo decías? Es un incienso que no huele bien, ¿no? Entonces es una cosa así. Cuando una persona vive una vida consagrada a Dios, todo lo hace para Él. Todas sus acciones son adoración. Porque pasamos a ese nivel, hermano, de que cada cosa que hacemos, lo hacemos para adorar a nuestro Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, el Señor nos dice lo siguiente. Y este es un par de versículos que a mí desde la primera vez que los escuché, se me quedaron grabados en la mente, en el corazón, y lo tengo presente cada día de mi vida. Se los voy a leer. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu. Por tanto, los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, ese debe ser nuestro modo en el que nos debemos de manejar conductualmente, en nuestra vida diaria, en el servicio, en todas partes, ¿no? Ha quedado esto claro. Y nuestra vestidura tiene que acompañar esa actitud, esa rectitud, esa santidad en el momento que danzamos, en el momento que le adoramos a nuestro Señor. Algunas veces nos ha tocado ver, hermanos, y es un poco triste ver hermanos que en su servicio de repente usan ropa muy ceñida, o de repente hemos visto transparencias.
Entonces tiene que haber una coherencia, como decíamos, tiene que haber un respeto máximo por las cosas de Dios. Entonces tenemos que cuidar mucho la sobriedad, que se vea muy santo, muy puro, ¿no? Todas nuestras vestiduras. Sobre todo en un momento donde está expuesto el Santísimo. Uy, con más razón, cuando hay Santísimo expuesto, pues tiene que ser súper sobrio. Como decía el hermano en la clase anterior, tiene que ser algo que no quite la vista del Santísimo, porque en realidad lo principal es el Santísimo Sacramento. Nosotros estamos ahí adorando y acompañando a la comunidad. Nosotros no tenemos que llamar la vista más que Él. Entonces tiene que ser sobrio. También nos ha tocado ver prendas cortas, ¿no? O de repente hermanitas que están muy maquilladas, y en realidad puedes tener pues una ligera ayudita, ¿no? Una cosita de nada, pero cuando ya vas con sombras ya se pierde completamente la intención, ¿no? de a quién uno está queriendo agradar, porque Dios nos ha creado de una manera, ¿no? El Señor no nos ha creado pues con pestañas postizas ni con sombras azules, ¿no? Así. Claro, tiene que ser limpio y bien presentadito y bien peinadito, pero tampoco pues nada extravagante. Agua y jabón. Agua y jabón, ¿no? Entonces nuestra vestidura tiene que buscar agradar a Dios más que al hombre, ¿no? Ese es el sentido. Y el Señor le da mucha importancia a esto de las vestiduras, porque lo dejó muy claro en el Éxodo cuando le dio las instrucciones a Moisés de cómo debían ser las vestiduras de las personas que ministren. Ministren quiere decir que sirvan, ¿no? Dentro de las cosas de Dios. Entonces nos dejó dicho cómo tenían que ser la ropa, los accesorios y todas las cosas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, versículo 2, le dijo: harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas para que no le falte gloria ni belleza. En este sentido, el Señor te dice, no tienes que hacer unas vestiduras bonitas, dignas de la adoración para nuestro Señor, del servicio para Él. Nada extravagante, nada pomposo, sino simplemente bonito, elegante, que refleje la gloria de Dios, la pureza con la que se le presentan las cosas. Ustedes han visto, hermanitos, cómo cuando los sacerdotes realizan la Santa Misa, cómo cada cosita es cuidada, es preservada, se tiene un respeto. De la misma manera tenemos que tener el respeto por las cosas de nuestro Señor. En Éxodo capítulo 29, versículo 5 le dice: revestirás a Aarón de sus ornamentos, esto es, de la túnica de lino. Eso es lo que va primero. El manto del efod es como ese chalequito que ven que llevan los hermanos. Como les digo, acá les voy a ir dejando las figuritas para que lo puedan entender mejor. El efod y el pectoral que ceñirás con la cinta del efod. Eso nos dice en Éxodo capítulo 29, versículo 5. En el versículo 7 nos dice: entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así quedará ungido. Ese es el momento del cual el hermano estaba conversando, de la consagración, de ese compromiso que hacemos cuando ya decidimos y hemos optado por ser ministros de danza y servirle al Señor de esa manera. Se da este momento, que es una renovación de nuestros votos bautismales, ¿no? Entonces nos comprometemos con Él para servirle mediante este carisma, para no abandonarlo, para siempre mantenernos limpios como templo del Espíritu Santo y ser buenas herramientas en sus manos, ¿no? Y miren, hermanos, si esto es para usar en el templo, y el Padre dio tantas especificaciones como lo vemos en los capítulos del libro del Éxodo, pueden imaginar cuánta importancia tiene, más que las vestiduras, nuestro cuerpo, ¿no? Que ha pasado a ser ese templo. Entonces, si nosotros tenemos un extremo cuidado con las vestiduras y con los instrumentos y con todas las cosas que usamos, aún mayor tiene que ser el cuidado que vamos a tener con nuestro cuerpo, porque ese es el verdadero templo del Espíritu Santo y esa es la verdadera ofrenda. La ropa no determina nuestra santidad, amados hermanos, lo determinan nuestras acciones. Entonces creemos firmemente que hoy es cuando más cuidado debemos poner a lo que usamos, como decía el hermano, ¿no? La ropa ceñida o con un escote, las mujeres, ¿no? Ciertas cositas que tenemos que cuidar. Nuestras actitudes determinan lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Entonces, a veces de repente podemos estar mostrando que realmente nuestra vida no está siendo del todo correcta cuando vestimos de esta manera o tomamos ciertas actitudes, ¿no? Tomemos en cuenta que al danzar lo hacemos para nuestro Señor, lo cual significa que este servicio es de muchísima importancia. Entonces, ya habiéndoles dicho estas cositas, vamos a entrar en sí ya a la vestidura de danza. En primer lugar,
necesitamos la base blanca. Es, en el caso de los varones, pues como una camisita larga, un pantalón flojito, porque tiene que permitirse los movimientos. Les vamos a ir dejando acá las figuritas, las fotitos, las imágenes del hermoso hermano Ernesto. Y puede ser el de los varones tiene que ser dos piezas, ¿no? La pieza de arriba, que es como una camisa suelta, y el pantalón, que también es suelto, ¿no? Y en el caso de las chicas puede ser una sola pieza, que es como un vestidito, ¿no? Blanco, o puede ser una blusita de manguitas largas, sueltas también, no muy ceñido al cuerpo, y una faldita amplia que nos permita pues realizar los movimientos a la hora de danzar. Cualquiera de las dos, de una pieza o de dos piezas, pero siempre blanca, hermanos. ¿Por qué? Porque eso simboliza la pureza y la santidad con la que nos estamos presentando ante nuestro Señor. Es como un símbolo de lo que de cómo estamos llevando nuestra vida, nuestro cuerpo, cómo estamos llevando nuestra santidad con Él y nuestro compromiso con Él. Es blanco. No transparencia. Tiene que ser blanco porque es la manera en la que simbolizamos nuestra pureza, nuestro recato, nuestro pudor, nuestro respeto. Entonces por eso no puede ser transparencia, no puede ser escotado, no, siempre cubierto. Y las mujercitas, pues que tenemos ciertos atributos que el Señor nos ha regalado con un fin, tenemos también que cuidar que no sea muy expuesto, ¿no? Siempre todo tiene que ser con mucho respeto, mucho decoro. Esa es la palabra decoro. En el caso de los danzores que recién inician, porque miren hermanos, cuando uno inicia este camino de ministros de danza, antes de llegar a ser ministro de danza, primero se es un danzor, ¿no? Cuando empiezas este camino de empezar a danzarle al Señor, tu vestidura va a ser esa. En los varones su pantaloncito y su camisita, y las niñas su faldita y su blusita. Hemos visto casos también de hermanos que han usado hasta politos, ¿no? De manguita larga, las chicas y los chicos, no muy ceñidito. Está muy bien, para iniciar está bien, porque ¿sabes qué? Ustedes entienden que esto es recién el comienzo en el que vamos a ir entrando a conocer, a aprender, a empaparnos más de los temas. Entonces ese es el inicio, ¿no? La base blanca. Y tiene que ser así porque, como les decía, simboliza la pureza y la santidad que les van a ofrecer a nuestro Señor en el servicio, ¿no? Puede ser de lino, puede ser de satín, puede ser del material que les resulte más cómodo, no tiene que ser nada tan caro. Claro. Lo que sí tienen que tener cuidados en la confección, que esté bien hechicita, porque como decíamos, para el Señor tiene que haber excelencia, ¿no? Bien presentadito, ¿no? No arrugado ni nada, ¿no? Planchadito, bonito. Entonces así se presenta uno al servicio para el Señor. Posteriormente vamos a pasar a los cintos. Como ven aquí en la fotito del hermano Ernesto y en la mía, tenemos unos cintos rojos, porque nos tocaba una festividad que, de acuerdo al tiempo litúrgico, caía en color rojo. Entonces los cintos van a ser de diferentes colores, de acuerdo a los tiempos litúrgicos, de acuerdo a la festividad que tenga nuestra iglesia, o de repente a alguna jornada que estemos yendo a servir, cuál es el nombre de la jornada, si es del Espíritu Santo, dependiendo, ¿no? Entonces vamos a manejar los colores de diferente manera. Esos colores... Es una fiesta mariana. Claro, es una fiesta mariana. Entonces, ese tema de los colores, que es amplio, también lo vamos a tocar en una próxima sesión, pero por eso les voy adelantando que los colores varían, ¿no? Pero tienen un significado, ¿no? Es que de repente hoy día me han llamado a servir en la misa y es tiempo ordinario y yo quiero ir con mi cinto de color morado. No, tenemos que respetar los tiempos litúrgicos, ¿no? Entonces, tiene un sentido los colores, no es como se nos ocurre. Después pasamos al efod, que son como unos chalecos que llevamos encima, que eso sí ya es propio de un ministro de danza consagrado, ¿no? Cuando un danzor ha seguido su lineamiento de aprendizaje, ha llevado sus jornadas, sus talleres, ha cumplido con todo el aprendizaje, pasa a recibir lo que es la consagración, el compromiso, la renovación de los votos bautismales a través de la mano de un sacerdote. Es ungido con el aceite, como nos decía en el Éxodo, el Señor le decía a Moisés, y a partir de ese momento pasa a ser ministro de danza. Ya es llamado un ministro, un servidor del Señor a través del carisma de la danza. Entonces es en ese entonces que puedes portar el efod. ¿Quiénes no pueden portar el efod? Los que no llevan su vida de acuerdo a los sacramentos de nuestro Señor. Tú tienes todo el deseo de danzar al Señor, hermano. Vamos a empezar a ponernos al día con nuestros sacramentos.
en nuestra confesión, vamos a llevar una vida de santidad, vamos a llevar una vida en comunión con nuestro Señor para que en tu aprendizaje tú llegues a cumplir ese propósito que el Señor ha puesto en tu corazón. Así es, primero lo primero, los sacramentos, los mandamientos, así es. Y cumpliendo con estas cosas, vamos a poder portar el efod. Eso fue lo que hicimos nosotros, como les contábamos en el video anterior, ¿no? Así es. Entonces, hermanos, pasamos a portar el efod, porque ese, hermano, el efod, ¿qué significa? El efod significa que nosotros estamos representando a su pueblo frente a la presencia de Dios. El efod era la vestidura más importante que llevaba el sumo sacerdote. ¿Entienden? Entonces es semejante, como le decíamos, a un delantal que cubría todo el pecho y la espalda. En hebreo, la palabra que se traduce por efod se deriva de otra que significa atar o ceñir firmemente. Ese es el significado hebreo, ¿no? Y representa al pueblo que estamos representando, ¿no? También varían los colores de la misma manera que los cintos, ¿no? Si es tiempo litúrgico, o si es jornada, dependiendo de la fiesta que toque, como decía el hermano, fiestas marianas, ¿no? Bueno, si estamos en Adviento. Ajá, exacto. Entonces son diferentes colores, diferentes. Los modelos varían, pueden variar muchísimo, porque no todos tienen que tener, todos los ministerios no tienen los mismos trajes. Sí, la base blanca, pero los efods, ¿no? Las tonalidades de repente pueden variar, pero se tiene que mantener la uniformidad. En el libro del Éxodo, en el capítulo 28, versículo 6, el Señor decía: el efod lo harán de oro, de jacinto, de púrpura, de grana 2 veces teñida y de lino fino retorcido, obra tejida artísticamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que hay diferentes colores para diferentes tiempos, como lo veníamos diciendo. Y también nos dice obra tejida artísticamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar hecho de manera agradable, bonita, bien hecha. No se trata de cortar una tela y ya me la pongo encima y eso. Tiene que haber mucho respeto, muy bien confeccionado. Ustedes han visto cómo se realizan las vestiduras de nuestros sacerdotes, entonces hay mucho cuidado, hay mucho decoro, hay mucho respeto. Bueno, en el caso de ellos, pues las telas sí son no, de unos precios de repente un poquito elevados. Si se está en las posibilidades y el Señor lo permite, pues gloria a Dios. Y si no, también el Señor se glorifica en lo que podemos darle con todo el amor, porque Él nos va a brindar su ayuda. Claro, no pueden ver la forma de tal vez ahorrar un poco de dinero y hacerse un efod de un material mejor, o simplemente con el material que tengan, como dice la hermana Denise, que se vea prolijo, que se vea bien hecho y que sea inspiración del Espíritu Santo. Sobre todo eso. Eso es lo más importante, hermanos, que sea inspirado por el Espíritu Santo. Sí, porque no puede ser una copia, tiene que ser un regalo del Señor, una inspiración del Señor. ¿Sí, hermanos? En las Sagradas Escrituras las vestiduras son símbolos de justicia. No se debe ignorar que los uniformes no son espirituales, sino las personas que los usan. Sin embargo, los sacerdotes usaban uniformes que simbolizaban santidad. Un uniforme puede embellecer y dar uniformidad, pero nunca reemplazará tu vida espiritual, hermano, y eso tiene que quedar claro. No es que yo vivo mi vida, como dice Ricky Martin, vivo la vida loca, y luego me pongo mi traje de danzora y soy santa. No, no sucede eso. Tiene que ser la vida en santidad para poder portar con honor el traje de ministro de danza. En cuanto al calzado, como decía el hermano Ernesto hace un momento tocando un poco de mi tema, tiene que ser un calzado que sea cómodo, que sea flexible, que te permita danzar, plano. Procuren no tener taquitos porque es complicado hacer las rutinas de danza con un poco de taquito. Y puede producir lesiones. Puede producir lesiones, te puedes torcer, te puedes producir un esguince que no sane fácilmente y vas a dejar de danzar bastante tiempo. Es complicado. También, hermanos, busquen que no resbale, ¿no? Que sea de la estética que sea pues sobria, ¿no? Teniendo todo esto en cuenta, hermanos, todas estas prendas que acabo de mencionar, la base blanca, el efod, los cintos, los zapatos, las mujercitas que usamos pues panties blancas por dentro, ¿no? Para que no se vea la piel de nuestro piecito. Entonces todos esos cuidados que uno tiene, las coletitas con las que nos sujetamos el cabello, todas esas cosas, hermanos, son únicamente para adoración de nuestro Señor.
No vaya a suceder, hermanitos, que de repente la próxima semana mi sobrino tiene una actuación y necesita un pantalón blanco para salir de, no sé, de alguna... De Aladino. Y yo lo presto porque que lo use de disfraz. No, hermanos. Esos trajes, tanto como el cuerpo, han sido consagrados para nuestro Señor y se tiene que mantener un respeto. Para tu clase de karate. Para la clase de karate. Entonces, amados hermanos, concluimos de esta manera. Antes de querer portar una vestidura y presentarse ante el Señor, debemos consagrar nuestro cuerpo, que es la principal ofrenda que se le entrega al Señor, para que Él pueda usarla según su voluntad y así engrandecer y glorificar su santo nombre. De la misma manera, debemos entregar al Señor nuestras vestiduras, nuestros instrumentos, que ya veremos más adelante, y todo lo que usemos para adorarle, sabiendo que su uso es solamente para ese fin. No usar nuestras vestiduras como disfraces, como les decía, o tenerlas arrimadas como si fuera cualquier prenda de vestir, ¿no? Yo agarro y recojo mi jean de lo que lo lavé y lo meto a mi cajón y así también mi vestidura. Tiene que tener un lugar digno. Tiene que tener, estas prendas tienen que tener un espacio especial dentro de lo que tengas, hermano. Tu closet, tu palito colgado, tu ropero, lo que tú tengas, hermano. Donde sea que tú estés, el lugar que tengas, vas a separar un espacio específicamente para tu vestidura. Si es posible en una funda, no son muy caras las fundas, no. Hay fundas de 5 soles, ¿no? Entonces le ponemos la fundita, le ponemos nuestro traje adentro cerrado y ahí especial, guardado y preservado. De la misma manera nuestros instrumentos cuando vayamos adquiriendo nuestros panderos, banderas, etc. Todo ahí guardadito y bien preservado para nuestro Señor. No puede estar como cualquier cosa, ¿sí? De esa manera, hermanos, nosotros vamos a poder glorificar su nombre y vamos a poder ser instrumentos finos en sus manos. Y Él, a través de todo esto, va a poder hacer su obra para toda nuestra amada comunidad. Sí, amados hermanos, de esta manera, pues habiéndoles dejado las imágenes y todas las cositas, para que ustedes puedan darse una idea. Es una idea, hermanos, ¿ah? Es una idea, no es que lo tienen que copiar tal cual. En cuanto a cintos y esas cosas, pues definitivamente no hay mucho que diferenciar. En cuanto a efods, sí, hay diferentes formas, hay diferentes maneras. El Señor nos regaló los efods en oración. En realidad no los copiamos de ningún lado. Siempre hemos tratado en nuestro ministerio de darle el primer lugar al Señor y permitir que sea Él el que elija, ¿no? Ojo que cuando hablamos de cintos, tiene que ser un cinto, como decía la hermana Denise, de acuerdo al tiempo litúrgico. Así es. Sí, no es como una clase de karate que vas a usar tu cinta negra. No, hay que saber qué es lo que usamos. Claro, en cuanto a colores, pues lo vamos a ver y lo vamos a poder explicar Eso mejor. Ya lo vamos a explicar las siguientes sesiones, entonces se los vamos a poder contar mejor, pero por ahora pues les vamos dejando estos datos para que ustedes vayan viendo la forma de qué es lo que el Señor quiere regalarles, ¿no? De repente pueden empezar a orar como grupos y pedirle al Señor, Señor, por favor, en este tiempo que estamos de cuarentena, que tenemos tiempo para orar, que tenemos tiempo para de repente ponernos en presencia de nuestro Señor con más tranquilidad. A veces el mundo nos tenía pues agitados, ¿no? El trabajo, el colegio, la universidad, mil cosas por aquí, por allá, las tareas, ¿no? Entonces no nos daba tanto tiempo. Hoy por hoy que de repente estamos llevando las cosas un poco más tranquilas desde casa, podemos tener el tiempo de ponernos en silencio para que nuestro Señor, habiéndole pedido, nos regale eso, ¿no? Nosotros lo que hacemos siempre es hacer ayuno. A nosotros el Señor nos regaló la inspiración de nuestros trajes, nuestra vestidura de danza. Así es. Ha sido netamente inspiración del Espíritu Santo. Así es. Y de esa manera nosotros, siempre que nos toca realizar una nueva vestidura, pues como dice la hermana Denise, buscamos un ayuno, ¿no? Ponernos en oración, orar constantemente. Sí, hasta un mes más o hasta menos. que el Señor revele. No le exijas al Señor que te lo dé de golpe. No. El Señor sabrá en qué momento te lo va a dar. Así ¿Sí, es, hermano? Así es. Sí, es cierto, hermanos. Y como pequeño testimonio les podemos contar que cuando nosotros comenzamos en esto de la danza pertenecíamos a un grupo del cual por razones nos sacaron, ¿no? La verdad es que creo que de ambas partes habían razones para no estar ahí. Pero en ese momento pues para nosotros fue chocante, fue muy duro. Yo lloraba mucho porque yo decía, Señor, ¿y ahora dónde te voy a danzar y dónde te voy a adorar? Y en realidad estaba hablando tonterías porque podía adorarle aquí en mi sala, en mi cuarto. Era exactamente lo mismo, ¿no? Pero como recién estaba iniciando y no conocía mucho todavía,
estaba recién aprendiendo, entonces sufría mucho por ese tema y llegué a pensar un momento, Señor, de repente no quieres que te dance. Señor, de repente no es tu voluntad que yo te dance. Y si no es tu voluntad, Señor, pues yo la voy a acatar aunque me duela. Y lloraba mucho, le decía, Señor, bueno, de repente ese no es el llamado que tú tienes para mí, de repente no, ya empecé a dudar, no soy digna, no merezco, tantas cosas, ¿no? Y era el segundo año que íbamos a los retiros de pandero y danza, se organizaba, era el segundo año que nosotros íbamos a participar y ya no pertenecíamos al grupo con el que habíamos ido el año anterior. Y no sabíamos ir o no, sí. No teníamos el dinero. Estábamos en duda, no teníamos los medios para ir porque nosotros veíamos que los ministerios iban pues con sus trajes, con sus instrumentos, con sus cosas. No teníamos mucho conocimiento, pero creíamos que así teníamos que ir, ¿no? Que teníamos que ir con todas las cosas, entonces no teníamos nada. Y recuerdo que dijimos, vámonos a la procesión, ¿no? Vamos a la procesión del Señor de los Milagros, vamos a ver qué nos dice el Señor. Y en la procesión del Señor de los Milagros el Señor nos regaló las inscripciones, nos regaló las bases blancas, nos regaló los efods, nos regaló los instrumentos, nos regaló mantos, banderas, panderos. El Señor nos regaló todo así en un momento. En ese momento, cuando nosotros vimos que teníamos todos los medios para poder hacerlo, que se solucionó en una noche, en esa noche que estábamos frente a Él. Fue voluntad del Señor. Fue voluntad del Señor, dijimos, Señor, entonces tú sí quieres que nosotros vayamos a este encuentro, ¿no? Y comenzamos a prepararnos, pagamos nuestras inscripciones, comenzamos a hacer nuestros estos, porque ya habíamos estado en oración por las vestiduras, entonces ya el Señor nos había mostrado, pero aún así como es, ¿no? El ser humano que llega a dudar. Entonces... Por eso es que nosotros tenemos un efod morado. Ajá, así es. Que es en agradecimiento, ¿no? Y reconocimiento a cómo el Señor fue el que nos dijo y nos mostró así con su mano poderosa, ustedes me van a danzar, yo quiero que ustedes vayan a ese retiro. Bueno, amados hermanos, a continuación les dejamos unos patrones de danza, vamos a empezar de poquito a más, como habíamos quedado con ustedes, espero que les sirva, que lo puedan practicar, si se graban nos lo mandan para poder compartir. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima semana. Cristo nos ama. María también. Bien, hermanos, yo les voy a mostrar el siguiente paso que se llama salto de júbilo. Este es un paso que nosotros utilizamos en momentos de alegría, de gozo, y se realiza de la siguiente manera. Dos brazos los tiramos para atrás, como dándonos un impulso. El cuerpo, la pierna derecha, más o menos en esta forma, en este ángulo, para poder luego pisar, damos un impulso y saltar de forma de alabanza. ¿Sí? Lo vamos a repetir nuevamente. Los brazos para atrás, la pierna derecha levantada, más o menos haciendo este ángulo. ¿Sí? Luego pisamos, hacemos una pequeña flexión para poder tomar impulso y saltar. Rápidamente se ve así. Si lo hacemos al revés, se ve de la siguiente manera. Y si lo hacemos de esta forma, no se vería así. Este paso se llamó salto de júbilo. Hermanos, en esta oportunidad les voy a compartir el paso llamado Sherkesía. Es un paso que usaba el pueblo de Israel y demuestra la exaltación que le tenemos a nuestro Señor. El paso es así, comenzamos hacia este lado. 1, 2. Lo hacemos de nuevo. 1, 2. Cuando vamos hacia este lugar, este pie termina arriba. ¿Sí? Ahora lo hacemos hacia el otro lado. 1, 2. 1, 2. Ahora lo vamos a hacer combinado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
También se puede hacer con giros. Y es así. Las manos atrás. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Arriba. Amén.